Bienvenidos, oyentes. Yo soy Nidra. Esta noche tengo una nueva historia de terror. Y como me la contaron, se las cuento. Srendi Bastard. Saki H.H. Munro. Conradin tenía 10 años y el médico había declarado que no llegaría a vivir 5 años más. El doctor era un hombre dulce que no contaba demasiado, pero su opinión estaba compartida por la señora de Rob, la cual contaba mucho. La señora de Rob era prima y tutora de Conradin, y a los ojos del muchacho representaba los 3/5 de las cosas del mundo: las desagradables, las necesarias y las reales. Los otros 2/5, en perpetua oposición con los precedentes, no existían más que en su imaginación. Uno de aquellos días, pensaba Conradin, él sucumbiría a la irresistible presión de las cosas necesarias y enojosas, tales como la enfermedad y las prohibiciones que le hacían vivir entre algodones y el eterno aburrimiento. La señora de Rob no se atrevía a confesar que detestaba a Conradin. Y, sin embargo, puede que, vagamente, se diera cuenta de que fastidiarlo por su bien era una tarea que no le molestaba en absoluto. Conradin la odiaba con una ferocidad que sabía disimular maravillosamente. Los raros placeres que conseguía darse se acrecentaban por el ácido saborcillo que le proporcionaba la idea de que disgustarían a su tutora, la cual había condenado a su imaginación diciendo que era una criatura impura que no merecía que se la dejase entrar en el pensamiento. El triste y lóbrego jardín no le gustaba demasiado a Conradin. Daban a él demasiadas ventanas, todas dispuestas a abrirse en cualquier momento para dejar pasar una voz que le prohibía hacer esto o aquello, o para recordarle que era hora de tomar sus medicinas. Los escasos árboles frutales que había estaban celosamente colocados fuera de su alcance, como si se tratase de extraños especímenes vegetales en medio de un árido desierto. Aunque, la verdad, con dificultad se hubiera hallado un agricultor que ofreciera más de 10 chelines por la totalidad de la producción anual. Pero, en un rincón olvidado, casi oculto por unas zarzas medio mustias, había un viejo cobertizo para las herramientas, y Conradin encontró una puerta entre sus paredes. Aquello se volvió a la vez en un cuarto de juegos y una catedral. Pobló la cabaña con una muchedumbre de fantasmas familiares, nacidos, en parte, de los recuerdos de sus lecturas y, en parte, de su propia imaginación. La cabaña abrigaba también a 2 pensionistas de carne y hueso. En un rincón vivía una gallina de andrajoso plumaje, a la cual el niño prodigaba un cariño que no solía tener. Más al fondo, en la oscuridad, había una gran madriguera dividida en 2 compartimentos, uno de los cuales estaba cerrado con unas barras de hierro estrechamente enlazadas. Aquella era la habitación de un gran hurón que un aprendiz de carnicero había introducido clandestinamente a cambio de unas tristes monedas reunidas en secreto por Conradin. Al chiquillo le inspiraba un miedo terrible aquel animal tan vivo
y de colmillos acerados, pero era el más precioso de sus bienes. Su sola presencia en el cobertizo le producía una alegría secreta y tremenda, que había que ocultar cuidadosamente de la mujer, nombre con el que, en secreto, llamaba a su prima. Un buen día, Dios sabe cómo, se le ocurrió un magnífico nombre para el animal, y desde aquel instante se convirtió para él en una divinidad y le hizo objeto de un culto. Todos los jueves, a la sombra silenciosa y húmeda del cobertizo de las herramientas, celebraba un culto misterioso y complicado ante la madriguera en que habitaba Sredni Vashtar, el gran hurón. Delante del agujero depositaba amapolas en verano y bayas rojas en invierno, ya que era un dios al que le gustaba el aspecto silvestre e impaciente de la naturaleza. Al contrario que la mujer, que, por lo que Conradin había podido observar, se orientaba en otra dirección, completamente distinta. En las grandes ceremonias se esparcía delante de la conejera nuez moscada en polvo. Uno de los aspectos más importantes de este rito era que la nuez tenía que ser robada. Estas fiestas no tenían fecha fija, sino que estaban destinadas a celebrar algún acontecimiento especial. Cuando a la señora de Rob le estuvieron doliendo tantísimo las muelas durante 3 días, Conradin celebró el suceso durante los 3 días y llegó casi a convencerse de que Sredni Vashtar era personalmente el responsable de aquel dolor. Si la enfermedad hubiera durado un día más, se habría acabado toda la provisión de nuez moscada. La gallina no participaba en el culto de Sredni Vashtar. Conradin había decidido, desde hacía mucho tiempo, que ella era anabaptista. El muchacho no tenía ni la menor idea de lo que significaba ser anabaptista. Pero, desde el fondo de su corazón, deseaba que fuera algo un poco alborotador y poco respetable. La señora de Rob era el patrón con el que medía su odio hacia toda la respetabilidad. Al cabo del tiempo, la frecuencia de las visitas de Conradin al cobertizo de las herramientas acabó por llamar la atención de su tutora. No es bueno para él arrastrarse por ahí tanto rato, decidió de pronto. Y una mañana, a la hora del desayuno, anunció que había vendido y mandado al pueblo a la gallina. Con sus ojos miopes, contempló a Conradin, esperando una explosión de rabia y despecho. Explosión a la que estaba dispuesta a afrontar con un montón de razonamientos y de excelentes preceptos. Pero Conradin no dijo nada. No tenía nada que decir. No obstante, hubo cierta crispación en su carita pálida, que inspiró a la señora de Rob una pasajera inquietud, ya que, a la hora del té, hizo servir tostadas con mantequilla, cosa que jamás se sentía, bajo el pretexto de que eran malas para él y de que su preparación era ordinaria. Reproche imperdonable a sus ojos de burguesa. «Yo creía que te gustaban las tostadas», exclamó con aire ofendido, al darse cuenta de que el niño no las tocaba. «Algunas veces», contestó Conradin. Aquella tarde hubo una innovación en el culto rendido al dios de la conejera.
Hasta entonces, Conradin se había limitado a cantar sus alabanzas, pero aquella noche le pidió un favor. «Haz algo por mí, Srendivashtar». Algo, sin precisar qué. Como Srendivashtar era un dios, él ya sabría qué hacer. Ahogando un sollozo que le vino a la garganta, al contemplar vacío el otro rincón del cobertizo, volvió a incorporarse al mundo que detestaba tanto. Y todas las noches, en las tinieblas acogedoras de su habitación, y todas las tardes, en la penumbra del cobertizo de herramientas, Conradin repetía su amarga letanía. «Srendivashtar, haz algo por mí». La señora de Rob se dio cuenta de que las visitas al cobertizo no cesaban, y un día emprendió una nueva gira de inspección. «¿Qué guardas en esa madriguera cerrada con llave?», le preguntó. «Estoy segura de que son conejillos de indias. Voy a limpiar de porquerías todo esto». Conradin crispó los labios, pero la mujer registró su habitación hasta encontrar la llave cuidadosamente escondida. Después, se fue al cobertizo para proseguir la pesquisa. Era un atardecer muy frío, y Conradin había recibido órdenes de no abandonar la casa. Desde la ventana más alejada del comedor, se podía distinguir la puerta del cobertizo. Conradin se instaló ahí. Vio entrar a la mujer. Después se la imaginó abriendo la puerta de la conejera sagrada, examinando con sus ojos miopes la gran cama de paja que ocultaba a su dios. Puede que, con su torpe impaciencia, se pusiese a remover la paja. Por última vez, murmuró su plegaria, pero comprendía que no esperaba nada de Srendivashtar. Sabía que la mujer acabaría por salir del cobertizo con una sonrisita de desprecio. Mientras que, dentro de 1 o 2 horas, el jardinero se llevaría a su espléndido dios, que ya no sería un dios, sino un simple hurón de color tostado metido en una jaula. Y sabía que la mujer triunfaría siempre, como ahora iba a salir triunfante, y que él tendría que seguir soportando cada vez más penosamente sus enredos, sus egoísmos, su dominio y su autoridad. Hasta el día en que ya nada tuviera importancia, hasta que las predicciones del doctor se cumplieran. Lleno de amargura por su derrota, se puso a cantar el himno de su dios amenazado. Srendivashtar avanzó. Sus pensamientos eran rojos y sus dientes eran blancos. Sus enemigos pedían la paz, pero él los hizo morir. Srendivashtar el Magnífico. Interrumpió repentinamente la canción y se apretó más contra el cristal de la ventana. La puerta del cobertizo había quedado entreabierta y los minutos pasaban. Eran unos minutos muy largos, pero aún así iban pasando. Con la vista siempre fija en la puerta que batía el viento. Una criada de aspecto taciturno fue a preparar la mesa del té, y Conradin no abandonó su puesto de observación. La esperanza iba invadiendo lentamente su corazón, y una lucecilla de triunfo se encendía en sus ojos, que, hasta entonces,
no habían conocido más que la melancolía paciente del vencido. Con una exaltación furtiva, empezó a cuchichear un himno de victoria, y al final, su paciencia tuvo su recompensa. En el umbral que espiaba apareció un animal de color amarillento y tostado, cuyos ojos resplandecieron a la luz del atardecer. Su piel presentaba unas manchas oscuras y húmedas en torno a las patas y el cuello. Un gran hurón se dirigió al riachuelo que corría al fondo del jardín. Bebió un poco, luego cruzó un puentecillo de tablas y desapareció entre los matorrales. Así se fue Srendi Bastard. «El té está preparado», dijo la criada de aspecto taciturno. «¿Dónde está la señora?» «Se fue hace un rato, hacia el cobertizo de las herramientas», contestó Conradin. La doncella fue a buscar a su ama para advertirle que el té estaba dispuesto. Y Conradin tomó del aparador un tenedor para tostadas y empezó a prepararse una. Mientras tostaba el pan, lo untaba de mantequilla, abundantemente, y se lo comía con lentitud, con delicia. Conradin escuchaba los ruidos y los silencios que sucedían rápidamente tras la puerta del comedor. Primero el grito estúpido de la chica, las exclamaciones de estupor que hicieron eco en la cocina, el ruido de unos pasos precipitados y las carrerillas de aquellos que enviaron a pedir socorro. Y luego, tras una pausa, el llanto enloquecido y las lentas pisadas de los que entraron en la casa llevando un pesado bulto. ¿Quién le dará la noticia a ese pobre chiquillo? Yo no podría decírselo jamás, gritó una voz aguda. Y mientras debatían la cuestión entre ellos, Conradin se preparó otra tostada. Todo esto fue cierto, aunque pudo no haber sucedido. Espero que hayas disfrutado la historia. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita que, según cuentan, es uno de los misterios más grandes de YouTube. Sígueme en redes para saber más de mi contenido. Encontrarás los links en la descripción. Nos veremos muy pronto.